Hola a todos, soy Andrés Human López, miembro del Departamento Técnico de UDES Enterprise, y en este vídeo vamos a ver cómo configurar servicios de VDI, tanto para máquinas Windows como para máquinas Linux. Vamos a poseer máquinas totalmente preconfiguradas y vamos a tener máquinas plantilla que son una Windows 10 y un Xubuntu 20. Vamos a pasar la configuración con UDS Enterprise. En nuestra plataforma de UDS vamos a acceder con un usuario con permiso de administración o con el superusuario y vamos a acceder al panel de control. En el panel de control vamos a empezar a definir los siguientes parámetros. Vamos a empezar con el proveedor de servicio. Nuestro proveedor de servicio va a ser nuestro hipervisor que estemos utilizando. En mi caso es una plataforma VMware vCenter. Vamos a crear uno nuevo y vamos a seleccionar VMware vCenter. Vamos a introducir un nombre. La IP de nuestro servidor VMware, el puerto que esté utilizando y un usuario con permisos de administración o con permisos para llevar a cabo los servicios de escritorio, para crear las máquinas. Vamos a poner, por ejemplo, un usuario como administrador. Vamos a poner la contraseña y vamos a testear la configuración para ver que está todo correcto. Una vez se haya pasado, vamos a darle a guardar. Una vez que tenemos de alta nuestros proveedores de servicio, vamos a crear un servicio base dentro de él. En este caso vamos a crear dos. Vamos a crear uno nuevo y vamos a crear máquinas basadas en Linked Clone. Vamos a empezar con la Windows 10, por ejemplo, y vamos a ponerle un nombre, Windows 10. Y vamos a seleccionar los diferentes aspectos de las pestañas. En la página principal vamos a elegir el nombre, el Data Store, el Data Center donde queremos guardarlo, el pool donde se van a guardar la publicación y las máquinas autogeneradas, que en mi caso van a ser en publicaciones, por ejemplo. Y aquí vamos a elegir el Data Store o los Data Stores que va a utilizar la máquina publicación. En el caso de que elijamos más de un Data Store, la propia plataforma va a elegir cuál tiene más espacio libre y va a utilizar ese respecto a los demás. En la pestaña de máquina vamos a elegir la configuración que van a llevar las máquinas autogeneradas. Vamos a empezar definiendo dónde está la máquina plantilla, el pool donde está la máquina plantilla, que en mi caso es en templates. Vamos a elegir la máquina base y como vemos tenemos dos máquinas. Voy a empezar con la Windows. Además vamos a elegir la memoria RAM que van a tener las máquinas, la red a la donde van a pertenecer y la carpeta donde van a pertenecer los clones. Además vamos a indicar el Data Store que van a utilizar. Si utilizamos más de uno se va a hacer un balanceo de la carga. Y vamos a elegir un nombre DNS para estas máquinas. Este nombre DNS se va a constituir de un prefijo o una raíz que nosotros hemos definido y un contador. Este contador van a ser de 3, 5 o lo que nosotros definamos, que van a ser los caracteres numéricos que se añadan al final de nuestro prefijo. En este caso vamos a tener un prefijo Windows 10 barra con 3 números, 000, 001, etc. Esto nos va a servir para diferenciar las máquinas dentro de nuestra plataforma hipervisora. En la parte de avanzado podemos dejarlo por defecto y vamos a darle a guardar. Vamos a hacer lo mismo con la máquina Linux. Vamos a elegir Linked Clone, vamos a elegir un nombre descriptivo. Vamos a elegir el Data Center que queremos utilizar, el pool donde estará la publicación y las máquinas, el Data Store donde estará la máquina de publicación y en la parte de máquina pues lo mismo, vamos a elegir donde está el Service Pool, que es donde está la máquina template, la máquina plantilla. Vamos a elegir en este caso la Xubuntu
y le vamos a indicar una memoria RAM. Vamos a elegirle la red a la que queremos que pertenezca también y listo. Vamos a elegir la carpeta donde queremos que pertenezca, vamos a dejarla por defecto, el datastore que quiero que utilice y el nombre de máquina descriptivo. De la misma manera vamos a crear una raíz y un contador de 3 dígitos. Vamos a darle a guardar y listo, ya teníamos configurado nuestro proveedor de servicio. Vamos a pasar con la parte de autenticación. Vamos a pasar a los autenticadores y vamos a crear uno nuevo para dar de alta a nuestros usuarios. En mi caso voy a implementar un autenticador de base interna. Entonces voy a crear uno nuevo y voy a llamarle internal database. Voy a indicarle una etiqueta y listo. Vamos a poder indicar parámetros avanzados, lo podemos dejar por defecto y le vamos a dar que esté visible. Lo vamos a dejar por defecto. Podemos testear la configuración para ver que todo está correcto y dar a guardar. Una vez que hemos creado el autenticador, vamos a dar de alta a nuestros usuarios. Antes de dar de alta a los usuarios, deberíamos crear un grupo al que queremos que pertenezca. Vamos a crear un nuevo grupo. Este grupo, por ejemplo, se va a llamar Users. En la parte de servicio, en Service Pool, no vamos a poder indicarlo porque todavía no tenemos el servicio creado. Vamos a dar de alta un nuevo usuario, que por ejemplo, en mi caso, voy a crearle con User01, por ejemplo. Podemos indicar un nombre real, que este nombre es solamente visual, ya que será el que se muestre en la parte derecha de nuestra plataforma. La que sí es importante es nuestro nombre de usuario porque será con el que nos validemos dentro de la plataforma. Vamos a dejar el rol de usuario y vamos a indicarle una contraseña. Además, vamos a indicar el grupo que hemos creado anteriormente. Vamos a darle OK y listo, ya tendremos dado de alta nuestro usuario. Vamos a pasar con la parte de los OS Manager. En la parte de OS Manager vamos a ver qué tipo de servicio queremos. Vamos a elegir dos tipos de OS Manager. Vamos a elegir el OS Manager para Linux y el OS Manager para Windows. En este ejemplo vamos a utilizar OS Manager básicos, ya que este ejemplo está configurado con máquinas sencillas. Vamos a empezar con el Linux y vamos a ponerle Linux OS Manager. Y vamos a elegir el tipo de acción que se va a realizar cuando el usuario haga logout en la máquina. Vamos a poder decidir si la máquina va a ser persistente, semi-persistente o no persistente. En mi caso voy a elegir que la máquina no sea persistente y se borre cuando el usuario haga logout. Cuando yo defino un servicio en modo no persistente, tengo que indicarle un tiempo de inactividad, ya que cuando el usuario salga de esa máquina, pues tengo que definir el tiempo que tardará esa máquina en eliminarse. Vamos a elegir, por ejemplo, 300, que este tiempo se marcará en segundos. En las explicaciones de texto se explican. Vamos a darle a guardar y listo. Vamos a pasar ahora con el Windows Manager. Vamos a crear uno básico y vamos a ponerle OS Manager. Vamos a indicarle que queremos que se elimine nuestro servicio y un tiempo de inactividad para que esta máquina se elimine. Vamos a darle a guardar y listo, ya tendremos creado nuestros OS Managers. Vamos a pasar a la parte de transportes, donde vamos a definir los transportes que se van a realizar. En la parte de transportes vamos a diferenciar dos tipos. La parte directa, porque van a ser transportes o conexiones que se van a hacer dentro de nuestra red local y van a ser directas. O por la parte tunelizada, que las conexiones se van a hacer a través del túnel y las podemos hacer a través de internet, fuera de nuestra red local. Vamos a crear los diferentes tipos de transporte para estas máquinas y vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a empezar con la parte directa y vamos a crear una conexión directa. Vamos a ponerle un nombre descriptivo
y vamos a elegir la prioridad que va a tener este transporte. La parte de prioridad la vamos a explicar más adelante. Vamos a indicarle una prioridad 1 y listo. En la parte de credenciales vamos a indicar los 3 tipos que podemos autenticar en esta máquina. La podemos hacer de 3 formas. Si toda la configuración la dejamos vacía, es decir, tenemos credenciales vacías, la conexión se va a realizar con el usuario que haga login dentro de UDS Enterprise. En este caso, UDS Admin. Como mi máquina está configurada con otro tipo de usuario, la conexión va a ser errónea. Por lo tanto, vamos a tener que configurar un usuario, una contraseña. En este caso, vamos a indicar un usuario y una contraseña para la máquina local. Es un usuario local de la máquina. En el caso de que dejemos credenciales vacías, indiquemos esta parte, cuando intentemos hacer una conexión a una máquina, va a ser el propio sistema el que nos pregunte a nosotros qué usuario y contraseña queremos utilizar. En mi caso, voy a utilizar la parte de forzar las credenciales, es decir, voy a indicar que el usuario local de la máquina es UDS con su contraseña. En la parte de parámetros vamos a indicar los objetos que se van a compartir, como pueden ser las impresoras, las smart card, las unidades de nuestro ordenador remoto, etc. En la parte de display vamos a definir todos los parámetros de visualización del escritorio, y en la parte de Linux para temas de los clientes Linux. Vamos a poder dejar todo por defecto como viene y vamos a darle a guardar. Ahora vamos a hablar de la parte tunelizada. En la parte tunelizada vamos a tener el transporte de HTML5 y RDP. En el caso de que queramos utilizar una conexión HTML5 tanto en la red local como en la red de internet, vamos a tener que hacer siempre uso de nuestro túnel. Es decir, si queremos hacer una conexión por nuestra red local, vamos a tener que hacerla a través siempre del túnel. Vamos a empezar, por ejemplo, configurando el HTML5 y vamos a indicar los siguientes parámetros. Vamos a indicar un nombre descriptivo, la prioridad que va a tener, que por ejemplo a esta prioridad le vamos a poner 2 para ver los cambios que se realizan en las conexiones, luego posteriormente lo vamos a ver, y vamos a pasar a configurar la conexión del túnel. En la configuración del túnel vamos a tener que poner la dirección de internet de nuestro túnel. El formato que se va a indicar en esta parte va a ser HTTPS o HTTP, y además vamos a indicar la dirección IP o nombre DNS de nuestra máquina túnel. En el caso de que utilicemos una conexión por dentro de nuestra red local, tendremos que indicar la dirección IP local de nuestra máquina, que ese va a ser mi caso. Por ejemplo, yo voy a indicar la dirección local de mi máquina. Y por otro lado tendremos que indicar con 2 puntos el puerto que va a utilizar. Por defecto se utiliza el 10443 para conexiones HTML5. En la parte de credenciales vamos a usar la misma conexión por la misma credencial por UDS. Y en la parte de parámetros lo vamos a dejar por defecto. Lo importante en la parte de parámetros, ya en los transportes HTML5, será por ejemplo definir nuestro teclado, por ejemplo, o en la parte de seguridad vamos a indicar la negociación que va a utilizar el server. Es recomendable dejarla en any, ya que va a ser el propio servidor el que decida cómo va a hacer ese tipo de autenticación y no nos va a dar problemas de autenticación posteriormente. En la parte de avanzado lo podemos dejar por defecto y podremos cambiar parámetros como por ejemplo cómo se va a abrir la pestaña de nuestro navegador cuando pinchemos en el servicio. Vamos a dejarla por defecto y vamos a darle a guardar. Vale, listo. Y ahora vamos a configurar por último una conexión RDP a través de nuestro túnel. La conexión RDP a través de nuestro túnel vamos a configurar lo mismo, el nombre descriptivo, la prioridad, que vamos a ponerle por ejemplo prioridad 3,
Y vamos a pasar a configurar el túnel. En la parte de túnel es diferente a HTML5, ya que solamente será necesario introducir la dirección IP o nombre DNS de nuestro túnel. En el caso de que queramos utilizar las conexiones a través de internet, vamos a tener que indicar la dirección IP pública o el nombre DNS. Yo en mi caso voy solamente a indicar la dirección local, la IP local. En este caso, para las conexiones RDP se va a utilizar por defecto el puerto 443. En la parte de credenciales vamos a indicar las credenciales de la máquina local, darle a UDS y listo. En la parte de parámetros podemos dejarlo por defecto e indicar, por ejemplo, las unidades que queremos que se nos compartan, que queremos redirigir, etc. La parte de display lo dejamos por defecto y vamos a darle a guardar. De esta manera ya tendremos creados los 3 transportes que podemos utilizar. En el caso de las dos máquinas están configuradas con el mismo usuario y contraseña, por lo que vamos a poder utilizar el mismo transporte para las dos máquinas. En el caso de que las máquinas tuvieran un usuario diferente o una configuración diferente, deberíamos crear tantos transportes como configuración tengamos. Vamos a pasar ya por último a nuestro service pool para definir los servicios finales a nuestros usuarios. Vamos a empezar por ejemplo con el Windows 10. Vamos a decidir un nombre para nuestros clientes, el servicio base que queremos utilizar, el OS Manager que vamos a usar y listo. En la parte de display vamos a ver que tenemos este servicio en visible, la imagen que se le va a asignar o el grupo al que va a pertenecer. En la parte de avanzado lo podemos dejar por defecto y en la parte de disponibilidad vamos a definir cómo se van a crear estas máquinas. Podemos definir las máquinas que se van a crear inicialmente, las máquinas que se van a crear en caché y el número máximo de máquinas que vamos a tener para este servicio. Es decir, voy a configurar por ejemplo 2 máquinas en caché con un máximo de 5 máquinas. Vamos a darle a guardar y listo. Vamos a pasar con la misma configuración para nuestro Linux. Vamos a elegir el servicio base, el OS Manager de Linux y listo. En la parte de display vamos a dejarlo por defecto, en Advanced por defecto. Y en la parte de disponibilidad lo mismo, vamos a elegir 2 máquinas en caché con un máximo por ejemplo de 5. Este número puede ser el que nosotros queramos. Podemos tener 50 máquinas, 20 máquinas, las que nosotros queramos. Vamos a darle a guardar y de esta manera ya tendremos lista nuestros servicios. Vamos a acceder a ellos para definir los siguientes parámetros. En la parte de grupos vamos a definir qué grupos queremos que puedan ver ese servicio. En el caso que hemos creado antes, la base de datos interna con nuestro grupo de users. En los transportes vamos a definir los 3 transportes que hemos utilizado, vamos a darle a nuevo y vamos a indicar los transportes, los diferentes transportes que hemos creado. Ya por último el túnel. En la parte de publicación vamos a ver cómo las máquinas de publicación se van a estar preparando y vamos a ver cómo en nuestra plataforma hipervisora estas máquinas van a empezar a crearse. Como hemos indicado que el pool se ponga en este pool de máquinas, vamos a ver cómo las máquinas de publicación se están generando en esta parte. Como podemos ver, el funcionamiento de UDS se trata de que cuando nosotros creamos una publicación, elegimos la máquina base que queremos utilizar y se crea una máquina de publicación. Una vez que hemos creado esta máquina de publicación, posteriormente de esta publicación se van a crear las diferentes clonaciones. Es decir, por ejemplo, con Xubuntu hemos elegido esta template con la parte de Xubuntu. La publicación se va a crear aquí y se van a crear las diferentes clonaciones, máquinas clonadas. En UDS vamos a poder ver cómo en caché vamos a tener las máquinas en preparación. En el caso de Windows vamos a ver que está la publicación en estado válido y van a pasar a crearse las diferentes máquinas de cero.
Vamos a poder ver cómo, por ejemplo, se detecta la versión de nuestro actor que hemos introducido en las máquinas y el estado de estas máquinas mientras se van creando. Vamos a poder ver que se va creando la 000 con pues lo que hablábamos antes de la raíz y el contador. Vamos a tener el prefijo Windows 10 barra con los 3 caracteres que hemos indicado. En este caso va a ser la 000, 001, etc. Vamos a pasar a ver en la parte de caché y como vemos ya se detecta la versión de nuestro actor. Vamos a esperar a que estas máquinas estén en estado válido para poder hacer uso de ellas. Una vez que hemos esperado un tiempo, vamos a poder ver en caché cómo nuestras máquinas están perfectamente operativas y están en estado válido. De la misma manera pasa con el Linux, vamos a tener las máquinas totalmente operativas. De esta manera vamos a pasar a ver nuestra parte de usuario. Vamos a hacer logout de la plataforma y vamos a usar un usuario normal. Vamos a acceder a él y como vemos es un usuario normal y corriente sin permisos que va a poder ver el servicio que tenga asignado a su grupo. En el caso de que el Linux no esté asignado a su grupo, no lo va a poder visualizar. Vamos a pasar a hacerlo. En la parte de Xubuntu vamos a indicarle el grupo al que queremos que pertenezca. Vamos a indicarle el autenticador internal database con la parte de users. De esta manera ya tendremos este usuario con permisos para ver ese servicio. Vamos a pasar a su usuario y vamos a refrescar la página. Y como vemos ya tiene los dos servicios operativos. Si pincha en ese servicio va a poder acceder directamente a ese servicio, o si elige las diferentes opciones de conexión va a poder elegir qué conexión o qué transporte quiere utilizar. Vamos a hablar un poco también de la prioridad y como hemos visto la prioridad va de menos a más. Cuanto menos número se tenga, mayor prioridad se tiene. Es decir, si yo pongo un número 0 en la lista o un número 1 en la prioridad, en la lista voy a salir el primero. Si pongo una prioridad de 3 o de 2, voy a salir el último. Y así con todas las prioridades que nosotros queramos introducir. Y vamos a hacer, por ejemplo, una conexión por RDP directo a nuestra máquina Windows 10. Vamos a hacerla. Y como vemos, se nos va a abrir nuestro cliente de UDS, que tendremos que tener instalada en nuestra máquina. Vamos a ver cómo se nos empieza a realizar la conexión con nuestra máquina Windows. Y vamos a tener la máquina totalmente operativa. En el caso de los administradores, cuando ellos accedan a la plataforma, van a poder ver cómo en la parte de Windows, por ejemplo, en los servicios asignados van a ver qué usuario está utilizando qué máquina. Es decir, el usuario user01 está usando la Windows 10, la 000. Está en uso, la está utilizando y listo. Está haciendo uso de ella. En el momento en el que el usuario haga sign out de esta máquina o logout, vamos a ver cómo los administradores van a poder ver cómo esa máquina se va a empezar a borrar. Vamos a ver cómo esta máquina ya no está en uso y se va a estar en estado de eliminando. Y en la parte de caché vamos a ver cómo se va a crear una nueva máquina que se va a llamar 002. Esta máquina realmente, en el momento en el que una persona coge una máquina, automáticamente por detrás se va creando nuevas máquinas para tener servicios disponibles. Vamos a hacer otro ejemplo de conexión, pero esta vez con un Xubuntu. En este ejemplo vamos a hacer una conexión por HTML5 y como vemos se nos va a abrir la conexión en una nueva pestaña del navegador. Y como vemos vamos a tener totalmente operativa nuestra máquina Linux. En el caso de la administración en nuestro hipervisor, vamos a ver cómo, por ejemplo, vamos a ver el nombre de la máquina, vamos a ver que user01 está haciendo uso de la Xubuntu 000 y vamos a ver cómo en nuestra plataforma hipervisora esta máquina se está haciendo uso.
Vamos a ver que si el usuario hace sign out en la máquina, se le va a cerrar la pestaña del navegador en el caso del transporte HTML5 y al tiempo esta máquina que estaba siendo uso por la persona va a estar en estado de eliminado y va a empezar a apagarse y se le va a empezar a eliminar de la plataforma. Como vemos, ha desaparecido de ella. De esta manera ya tendremos servicios de escritorio remoto, tanto máquinas Windows como máquinas Linux. Vamos a hacer una última conexión a través de nuestro túnel y vamos a hacer lo mismo. Es muy parecido al RDP, pero la conexión se va a hacer a través de nuestro túnel. Y como vemos, tiene la dirección 123.0.0.1 en vez de la dirección local de la máquina. Vamos a ver cómo la máquina está totalmente operativa y puede ser utilizada. Y es una máquina totalmente nueva a la anterior. Vamos a darle a cerrar o sign out. Y con esto ya tendríamos configurado nuestros servicios de VDI para nuestros usuarios. Esperamos que les haya gustado el vídeo y les haya sido de ayuda. Un saludo.